Parece. Bueno, les damos la bienvenida a todos a esta jornada que nuevamente nos encuentra unidos. Agradecemos a todos nuestros afiliados en nombre de la FEB que hayan apostado nuevamente a este ascenso en la carrera jerárquica. Esta vez vamos a compartir este espacio con la profesora Graciela Coronel, en esta jornada que la denominamos la gestión como proceso complejo. Graciela es profesora de castellano, literatura y latín, ha hecho capacitación del nivel docente 2 en el Instituto de Formación Docente número 14, ha hecho la actualización en conducción de servicios educativos, es profesora especializada en educación especial, asistente educacional y maestra normal superior. Dentro de sus antecedentes profesionales, que son vastos, destacamos que ha sido inspectora del área de nivel primaria en el distrito de Lincoln, ha tenido a su cargo asesorías en gestión y en concursos y pruebas de selección, asesora jefe de región en región 14, es profesora del espacio de práctica 1, 2, 3 y 4 del Instituto Superior número 14, profesora de didáctica y currículum, didáctica de nivel medio y superior, talleres de construcción y ciudadanía y nuevas infancias y juventudes, y ha dictado muchos cursos y capacitaciones a lo largo de toda su capacitación. Como les decíamos recién, en nombre de la FEB y del área de jornadas que me acompañan, Evangelina Sierra, delegada de Zona 7 del Consejo Directivo de la FEB y también miembro del área, junto con Julieta Escande y María Inés Álvarez, que hoy no nos pudo acompañar. Les damos la bienvenida y les deseamos que compartamos este espacio de aprendizaje para que puedan crecer profesionalmente y acceder a estos cargos jerárquicos transitorios que tanto desean llegar. Así que bienvenidos para todos, bienvenida Graciela, y te dejo la capacitación en tus manos. Gracias infinitas. Irene, le tenés que dar el audio. Graciela, ¿lo pudiste conectar? Ahí sí. A ver. Ahí sí. Ahí está. Voy a tratar de conectar. Ahora sí. Bueno. Perfecto. Listo, perfecto. Creo, ¿me ven bien? ¿Estoy bien ahí? ¿Está claro la pantalla? Bueno. Buenas tardes a todos. En realidad es un placer poder estar acá junto a tanta gente que tiene intención de ascender en su carrera docente, por un lado, y por el otro lado agradecer al personal de capacitación de la FEB por haberme tenido en cuenta en este desafío, ¿no? En realidad, como ya se leyó recién más o menos en el currículum, yo he tenido cierta experiencia en el asesoramiento para las pruebas jerárquicas en la capacitación, desde el cargo de inspector y desde el cargo de asesor cuando estuve trabajando en la jefatura de región 14, que es en Junín. Realmente estos procesos de gestión fueron, podría decir, los que llenaron y colmaron un poco mi tarea docente. Yo en este momento sigo trabajando, continúo en la docencia a nivel superior, cuestión que uno va enriqueciéndose día a día y va pudiendo capitalizar ciertas experiencias y saberes, que siempre es bueno tratar de compartirlas. Yo creo que en la docencia es fundamental esto de la solidaridad y de la comunión entre nosotros, compartiendo distintos saberes que de algún modo nos hacen ubicar y saber en qué lugar estamos parados. Bueno, como recién en la introducción se dijo, las pruebas de selección son una instancia de superación en la carrera docente, una instancia de enriquecimiento, y realmente es felicitar y estimular a aquellas personas que se han inscrito.
Yo siempre sostengo esta teoría de que uno no puede, si uno quiere crecer en la profesión que está ejerciendo, pensándonos a los docentes como profesionales de la educación y profesionales de la enseñanza, no podemos permanecer estancos. Es como que tenemos que enfrentar los desafíos que esta misma carrera nos va proponiendo. Por eso me parece algo muy valioso y de destacar la gran cantidad de aspirantes que hay para los cargos jerárquicos. Uno tiene que trabajar desde la seriedad, diríamos, desde el sentido de pertenencia al cargo donde se desempeña, para luego poder sentirnos fuertes y decir, bueno, creo que en el cargo que estoy, si soy maestro de grado, ya tengo un montón de saberes, pero la carrera docente es un desafío constante. Entonces, en este desafío es importantísimo esta cuestión de saber, de evaluarnos, porque es una manera de evaluarnos, esto de ir y presentarnos ante un jurado, de empezar a leer y conocer bibliografía que por allí nunca no sabíamos que existía, de poder conocer ciertas cuestiones legales, ciertas cuestiones administrativas. Yo siempre cuento una experiencia personal cuando yo empecé a transitar por los cargos jerárquicos. Siendo maestra de grado, desde ya que estoy hablando de allá del 90 y tanto, no es en este momento que se tiene más acceso a distintas informaciones. En realidad, yo hacía 12 años que estaba trabajando y no había manejado el estatuto del docente. Fíjense lo que les estoy diciendo. Y es más, yo era afiliada al gremio. Yo no sabía que existía. Realmente, cuando empiezo con el desafío de poder seguir la carrera docente, bueno, cuando llegan la documentación, la bibliografía, ahí empiezo a descubrir cuántas cosas que en realidad yo no las supe, nunca tal vez utilicé, no las manejé para nada. Bueno, yo creo que ese fue un punto de partida, un quiebre importantísimo, porque a partir de ahí empecé a ver que había otras posibilidades para los docentes, y que en realidad era importante poder seguir la carrera, porque espacio que nosotros vamos dejando, espacio que se va, que lo ocupan otras personas, y que tal vez a lo mejor no tienen la preparación que uno pudo haber tenido. Bueno, todas estas cuestiones a uno le pasan por la cabeza. Por eso yo siempre digo que el aspecto, este aspecto de profesional que tenemos que tener todos los docentes, independientemente del cargo que estemos desempeñando. Porque tenemos que empezar desde esa base, desde la profesionalidad. A partir de ahí empezar con los desafíos que nos va presentando. Y bueno, tal vez el primer desafío es cubrir una secretaría o cubrir un cargo directivo en una escuela muy pequeña o una escuela mediana. Y todas estas cuestiones que a nosotros nos obligan, porque es una manera de obligarnos a rever nuestro marco teórico, es una manera de obligarnos a volver a pensar de qué manera estoy enseñando, a volver a abordar los diseños curriculares. Todo esto es lo que a mí me enriquece y lo que me va a permitir, cuando yo me apropio de estas mismas cuestiones, un ascenso jerárquico. Que también tenemos que tener en claro que una vez que tenemos un ascenso jerárquico, también entran en juego otras variables sobre las cuales tenemos que tener un conocimiento mucho más fluido, es decir, un manejo mejor, variables, porque si nosotros nos centramos en la parte educativa, podemos pensar las variables pedagógicas, administrativas o sociocomunitarias, en general, que son los tres campos más grandes que abarcamos, ¿no? En esta parte institucional, que estaría dentro de lo sociocomunitario. Pero bueno, pero también tenemos que pensar en aspectos epistemológicos,
y en aspectos éticos. La parte ética es la que tiene que ver con la parte actitudinal como docente. Porque yo puedo ser un docente con muchos saberes, pero en realidad mi consideración hacia el otro o mi trato hacia el otro tal vez no sea el adecuado para poder fortalecer los vínculos a nivel de institución, desde el cargo que yo esté desempeñando en la institución, para poder avanzar y considerarme una persona enriquecida y profesional en el aspecto. Bueno, más o menos, teniendo en cuenta esta introducción, es lo que nosotros vamos a ir trabajando, que ahora las chicas nos van a ir pasando las filminas y vamos a ir hablando sobre los distintos temas que tienen que ver con esta cuestión de las pruebas de selección. En realidad, las pruebas, nosotros vamos a hacer un paneo de las pruebas de selección para inspectores, directores y maestros secretarios. Dentro del rubro directores entra director y vicedirector, ¿no? Y vamos a ir analizando a grandes rasgos en esta instancia con todo lo que tiene que ver cuando yo me inscribo para una prueba de selección. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿En qué tengo que tener presente? ¿Qué quiere decir toda diríamos, ese glosario nuevo que encontramos cuando empezamos en esta instancia? También sé que hay gente que está aquí y que ya tal vez ha concursado o ha estado en pruebas de selecciones en otras instancias y también ya también ha estado manejándolo. Pero hay gente que no, que tal vez es su primera instancia, su primer paso y contacto con lo que tiene que ver con un cargo jerárquico. Por eso vamos a ir viendo, y yo les voy a decir algo, como son muchos los participantes, yo después, ustedes vayan anotándose para ustedes aquellas dudas o aquellas cuestiones que por ahí les gustaría ampliar un poquito o tener una información más puntual. Cuando terminemos la charla yo les voy a pasar un contacto y yo no tengo problema que ustedes me pregunten, porque total, si después los temas, seguramente que temas que van a surgir, problemáticas o dudas que pueden llegar a surgir después que abarquemos todo el desarrollo, van a ser en común. Entonces, en ese momento ustedes me envían la inquietud, y yo no les digo mañana, pero bueno, lo más pronto posible trato de enviarles algún marco teórico, algún asesoramiento, alguna respuesta que esté a mi alcance, porque hay cuestiones que por ahí, lo que tiene que ver con puramente administrativo, en realidad a veces yo no puedo dar una respuesta, porque ustedes saben que la cuestión administrativa a veces va cambiando de acuerdo a los trabajos de las distintas secretarías de asuntos docentes, jefaturas, y más que nada en este momento, donde estamos retornando a una presencialidad, y se habían implementado muchas estrategias y cuestiones virtuales para resolver, y bueno, y en este momento estamos en un momento de transición, donde ustedes saben que tanto las jefaturas, las inspecciones, como asuntos docentes, están trabajando en algunas cuestiones, las hacen en forma virtual, otras las hacen en forma presencial. Entonces, también esto a veces hace que cambien los criterios y los modos de trabajo. Pero en lo que tiene que ver con el desarrollo de pruebas, con algún concepto, alguna cuestión, no hay problemas. Yo después les paso, como les dije, les paso el contacto, y ustedes me escriben y vamos con la respuesta. Porque el tema que somos muchos, y si nos ponemos a hablar, es como que se nos va a desvirtuar todo el relato. Bueno, seguimos con la siguiente. Sí, antes de seguir, discúlpame Graciela, omití al principio decirles que Mirta Petrosini nos mandó un mensajito que está en una reunión con Dirección General de Escuelas, ni bien pueda se conecta, pero por eso no pudo estar al principio, así que en nombre de toda la FEP y de todo el Consejo Directivo, una muy bienvenida para todos. Arrancamos entonces nomás. Sí.
Bueno, vamos a empezar con tal vez lo más feo, lo más pesado, como digo yo a veces, porque a nosotros como los docentes sabemos en general la cuestión normativa, lo que tiene que ver con reglamentaciones, si las respetamos, las tenemos en cuenta, pero no es nuestro fuerte, ¿no? Cuando tenemos que ir a leer algún articulado, también nos encontramos con que tenemos a veces algunas dificultades. Bueno, en las pruebas de selección, como son instancias de avance y son instancias de adjudicación de cargos jerárquicos, están reguladas por una normativa específica. La normativa que regula las pruebas está el Estatuto del Docente, que está en el artículo 75, que yo, bueno, no lo especifiqué, pero bueno, ustedes pueden ir al estatuto y buscar, y ahí es donde está el capítulo de los ascensos, ahí van a tener detallado punto por punto qué es lo que se requiere de acuerdo a la situación de revista, de acuerdo al cargo que se aspira. Bueno, toda esta cuestión muy fina, esa lo van a encontrar en el Estatuto del Docente, que en realidad es un material que si bien tiene su tiempo, ha tenido también sus modificaciones basadas en los acuerdos paritarios y en algunas otras resoluciones que van ampliando y abriendo algunas cuestiones que por el paso del tiempo han quedado un poquito perimidas, pero en realidad desde la base del estatuto nosotros tenemos la seguridad de lo que estamos haciendo está dentro de la normativa y no estamos cometiendo ninguna irregularidad. Que eso es la seguridad que nos da basarnos en la normativa que nos indica la Dirección General de Escuela. Después, otra normativa que avala las pruebas de selección es la resolución 824 del 05, que en realidad, si bien tiene sus años, no ha sido modificada porque tampoco están modificados las formas de las pruebas de selección. Es decir, en la resolución aparecen los indicadores de todos los procedimientos que se van a realizar, de cuáles son las características, quién es la gente que está en condiciones, quién no está en condiciones. Miren, esta resolución era previa a la conformación de listados y siguió vigente aún cuando se empezó la conformación de listados para la cobertura de cargos. Hasta el año 2000, yo no me acuerdo si no, creo que fue el 2004, 2005, no me acuerdo qué año, las convocatorias que se hacían para cubrir cargos caducaban año a año, no había listado. Luego sale esta resolución que yo no me acuerdo si es en el 2010 o el 2011. No me acuerdo bien el año, pero bueno, no viene al caso el año. Lo que quiero decirles es que a partir de ahí ustedes rinden y van a conformar un listado, que en realidad es un avance esto. Porque cuando las pruebas eran año a año, si uno rendía y durante ese ciclo lectivo no se producía la vacante para que se hiciera el ofrecimiento de cargos, perdía el concurso hasta al año siguiente, la prueba de selección. Al año siguiente, si quería estar en condiciones de cubrir alguna dirección, tenía que volver a rendir. En los distintos cargos, no solamente el inspector, sino en el de secretario y en el de directores. Bueno, eso me parece que fue un avance, fue una manera de poder agilizar también las coberturas en caso de que queden descubiertas escuelas fuera del tiempo de las pruebas de selección. Si hay un listado ya elaborado, esto nos permite poder acceder al cargo y poder cubrir. Se benefician por un lado la institución educativa como el aspirante. Y después, otra normativa son las disposiciones de convocatoria. Las disposiciones vienen por nivel. Es decir, cada nivel educativo elabora la disposición para las pruebas de selección del ciclo lectivo correspondiente, y allí, en esa disposición, indica también el marco teórico y la bibliografía.
¿Por qué no les digo una sola cosa? El marco teórico es lo que se necesita manejar para poder desenvolverse en esa prueba. La bibliografía es la fuente de donde ustedes van a sacar el marco teórico. Es decir, no hay que asustarse cuando vemos tanta bibliografía, porque a veces de una obra o de un libro pueden sacar un capítulo. La bibliografía está completa, porque a veces, en algunos casos se especifica si hay algún capítulo, algún apartado, pero por lo general está la obra completa. Lo que ustedes tienen que hacer es buscar en los temas, en el temario, y hacer la correspondencia con las bibliografías. Tampoco es bibliografía que no es conocida, porque es bibliografía habitual del ámbito docente. Es decir, no se les va a dar una bibliografía que ustedes no puedan manejar, y tampoco se les va a dar una bibliografía que no tenga que ver con el desempeño del cargo al que aspiran, porque no tendría sentido. Sí, avanza. Pasa a la otra. Bueno, esta normativa responde a una pirámide jurídica que existe en nuestro país. Esta pirámide jurídica es algo que excede cualquier situación, ¿no? Porque estamos todos incluidos en la misma, donde tenemos como en el nivel superior la Constitución Nacional, luego aparecen las leyes, decretos, las resoluciones y las disposiciones. En realidad, simplemente esto, lo que yo se los enumeré en esta pirámide, es como para que podamos visualizar en qué nivel de la cuestión jurídica aparecen las disposiciones. Es decir, la disposición nunca me va a poder modificar una resolución, porque la resolución tiene mayor poder, la incluye. Una resolución puede incluir varias disposiciones, pero la disposición no puede incluir resoluciones, porque está en un estamento mayor. Así que bueno, pasamos. Vamos más a lo nuestro. Bueno, la disposición, que es la que estábamos hablando, que está organizada en vistos y considerandos. Es muy importante que cada aspirante tenga contacto con la disposición. Es decir, cuando ustedes saben que hay una cobertura de un cargo de director, bueno, se inscribe y más de una vez a lo que se accede directamente a los ejes temáticos y la bibliografía. Pero en realidad es muy importante que ustedes lean completa la disposición, porque en los vistos y en los considerandos está el por qué se convoca a la cobertura de un cargo jerárquico. Sí, como yo les digo, yo sé que por ahí a veces no nos da muchas ganas de leer temas legales, ¿no? Pero en realidad es una manera de poder evacuar dudas. Nosotros todo lo que tenga que ver con una prueba de selección lo tenemos que leer y analizar muy bien. Porque en realidad, más allá de que accedamos al cargo o no, nos estamos enriqueciendo y lo vamos viendo. Y si en una prueba de selección no alcancé al puntaje ideal para poder acceder, ya es camino que tengo un poco andado, y a la próxima prueba me vuelvo a presentar. Yo creo que ese es un poco el mecanismo que tenemos que tener cuando nosotros queremos avanzar en la carrera docente. Entonces, como le digo, están los vistos y los considerandos, y después aparecen los anexos. En el anexo 1 y 2 está el cronograma y la inscripción. Esto del cronograma también es muy importante, porque en el cronograma se pautan los tiempos. Y acá empieza otro tema que también hay que tener mucho cuidado. El respeto de los tiempos. Si a mí me dicen que yo tengo que entregar la inscripción el día 4, yo tengo que llevarla el 4.
No puedo ir el 5 pidiendo por favor, que no pude, que no llegué, que no me dio el tiempo, porque en realidad eso está hablando de nuestra responsabilidad y de nuestro compromiso con lo que estamos haciendo. Hay veces que hasta las personas que están a cargo de todos estos administrativos, por allí se sienten hasta un poco impotentes porque no pueden hacer nada, porque el cronograma hay que respetarlo. Y si estoy en un cargo directivo, también otra cuestión muy importante que tengo que hacer es no obviar la difusión. Porque cuando yo estoy difundiendo, también tengo un tiempo. Y también tengo que notificar. Y si yo no tengo todos los docentes notificados, después cierra la inscripción y no se pudo anotar, y estamos en un problema. Entonces, hay cuestiones que tienen que ver, de acá en más, todo lo que tenga que ver con pruebas de selección, tiene que ser un respeto muy importante a todo lo que tenga que ver con los cargos, con los tiempos, con los plazos. Porque acá el plazo es un ítem más, diríamos, en la evaluación. Un plazo no cumplido puede dejarme fuera de la prueba. Si yo no me inscribí en el tiempo que correspondía, no puedo rendir. Si yo llego fuera de horario a una prueba, no puedo rendir. Entonces, esas cuestiones son muy importantes. Los ejes temáticos y la bibliografía era un poco lo que les dije antes. Esta cuestión de que ustedes cuando analizan la disposición van a ver que aparecen distintos ejes temáticos. Por un lado, y la bibliografía por el otro. En realidad, la dinámica es esta. Buscar bibliografía que me responda a esos ejes temáticos. Entonces ahí puedo ir trabajando en forma organizada. Hay veces no me va a dar el tiempo para toda la bibliografía. Pero bueno, voy viendo dentro de la bibliografía la que más tiene que ver con esta cuestión, con este tema que me está pautando. También es importante esto de los ejes temáticos y la bibliografía, el tema de la contextualización. Tal vez sabemos que la provincia de Buenos Aires es muy extensa. Entonces, en esa extensión nos pasa que a veces las características de las instituciones educativas de los distintos lugares son muy distintas también. No quiere decir con esto que no tengo que estudiar lo mismo, pero yo voy a situar también este eje que me pauta en el contexto donde yo me desenvuelvo. Porque por allí, quienes somos del interior, no tenemos a veces conocimientos de ciertas dinámicas y ciertos modos de trabajo de la gente que vive en conurbano, o Gran La Plata, o La Plata, la misma la ciudad. Entonces, allí, una misma temática puede ser enfocada de forma distinta, porque los conocimientos, los saberes previos que tiene cada docente, porque las vivencias que tienen también son distintas. Yo a veces recuerdo cuando estaba en el cargo de inspectora y hacíamos los encuentros provinciales, y bueno, había gente que nosotros nos quejábamos a veces con temas sociales, y entonces nos decían, sí, lo que ustedes tienen como tema de problemas sociales son los nenes que nosotros tenemos como excelentes acá. Bueno, entonces todo eso tiene mucho que ver cuando yo me voy a desenvolver en una prueba de selección. Por lo que tenemos que tratar es de generalizar, ¿no? De que la propuesta que yo voy a presentar a la comisión evaluadora, que va a ser quien ahí va a ser diríamos, la autoridad en ese momento, tiene que ser, diríamos, generalizada en cuanto a la provincia. Pero también esto, si a veces surge la posibilidad de alguna ejemplificación o algo por el estilo, también es bueno esto de pensar y contextualizar desde el lugar donde nosotros nos estamos desempeñando.
Por lo general, las pruebas de selección son distritales, con entrecruzamiento de inspectores, y bueno, y los distritos cercanos son distritos afines a los modos de vivir, pero es importante tenerlo en cuenta. Y después, a partir del anexo 4, en la disposición, se pautan las instancias evaluativas. Acá se dice cómo va a ser la prueba. Sí, avanzamos. Las instancias evaluativas. Para directivos y secretarios, tenemos coloquio y entrevista. Sí. Y para inspectores, tenemos informe de visita a escuela, que ahí van a una escuela, la recorren, ya eso lo vamos a trabajar más adelante. En la entrevista, luego de la evaluación del informe, y cierra con coloquio. Estas son las instancias que aparecen en los anexos de la disposición. Sí. Bueno, ahora vamos a la instancia coloquio. La instancia coloquio es la instancia común, diríamos, para los 3 cargos, tanto para directivos, vicedirectores, secretarios e inspectores. En las primeras está en primera instancia, y en la de inspectores es el cierre de la prueba. Bueno, el coloquio consiste en una técnica grupal, como acá lo dice, y se desarrolla en relación a un tema, o a un enunciado, o un planteo, y este tema, enunciado, planteo, es la problemática. Se genera una dinámica a través de la cual los integrantes del grupo, que se llaman terna, cuando por lo general lo ideal es que esté conformado por 3 personas. A veces, de acuerdo a la cantidad de personas que tiene el listado, la última puede ser de 4 personas o 2 duplas. Eso se acuerdan en el momento de la prueba. Intercambian conceptos, opiniones, criterios, aplicaciones prácticas, soluciones y propuestas de acción en un todo dinámico y coherente. Esto es coloquiar entre los aspirantes. Es decir, no contarle a la comisión evaluadora que tenemos ahí adelante. Porque cuando nosotros iniciamos la prueba de selección, tenemos, que esto no se nos había dicho, está conformada la comisión evaluadora. La comisión evaluadora está para directores y inspectores, son dos inspectores, un director. En el caso de secretario, hay un secretario y un solo inspector. Y además están secretarios, que son los que labran las actas, relatando todo lo que sucede en la prueba, y también hay representantes gremiales acompañando en la instancia. Es decir, cuando ustedes van a dar el examen, van a tener seguramente 5 o 6 personas. Hay algunas forman la comisión evaluadora y otras son de los gremios que están como vedores. En realidad es importante el apoyo de los gremios. Yo particularmente me parecía siempre bueno, porque una mirada, diríamos, externa a la dinámica del coloquio también es buena, y se puede trabajar muy bien. La verdad que hacen buenos aportes, si bien ellos no inciden en la evaluación, porque en el momento de la evaluación de las instancias, se pueden, no estaba mirando un cartel que llegó, en las instancias, cuando vamos a evaluar, la gente del gremio se retira, espera la evaluación y después compartimos. Pero en el momento de las decisiones está la comisión evaluadora sola. Bueno, sí, continuamos. Bueno, ustedes vieron que acá en el coloquio nos dice que hay que resolver una problemática. La problemática consiste en un problema
entre 2 o más componentes. Esos componentes pueden ser de índole pedagógica, de índole institucional, de índole estrictamente curricular, pueden ser, tienen que ver también con el uso de la información que circula en la institución. Por lo general, las problemáticas estas de uso de la información se ven más abordadas en la parte de, en lo que tiene que ver con la parte administrativa, con la parte de la secretaría. Pero también aparecen. Entonces, existe un problema entre 2 o más componentes en la problemática. Ese problema, seguramente, si yo tengo 2 componentes, me va a surgir una confrontación, una oposición, por eso tengo un problema. Y la función pedagógica también sufre estas tensiones. Porque si yo tengo un problema dentro de mi institución, porque algún docente trabaja con un enfoque didáctico distinto al que pauta el diseño curricular, fíjense que yo acá estoy ya poniendo 2 componentes, enfoques didácticos y diseño curricular. Estos elementos se contraponen, porque el que se está utilizando no es el que está pautado, ni el que está prescripto. Entonces, estos elementos que están confrontados provocan también algún trastorno en lo que tiene que ver con el desarrollo pedagógico, con el proceso de enseñanza por parte del docente y del aprendizaje de los alumnos. Bueno, por ejemplo, eso es una problemática. Yo tengo que tener en cuenta, cuando a mí me llega el problema, ver cuáles son los elementos que están contraponiéndose, los elementos a los que yo tengo que analizar para ver por qué me está pasando esto. Yo tengo un problema y lo tengo que resolver. Y en el coloquio lo voy a tener que dar la resolución en un término de 15 o 20 minutos. Entonces, por eso es tan importante el tema de la fortaleza en el marco teórico. Cuantos más sólidos teóricamente nos encontremos, con mayor facilidad vamos a resolver las problemáticas. Sí, a ver. Seguimos. Las problemáticas a abordar se introducen con un enunciado que contextualiza la situación a resolver. Plantean una tensión, problemática o dificultad a resolver. Se distinguen aspectos o factores que obstaculizan el proceso de enseñar o el proceso de aprender en un nivel educativo, en una escuela, en un curso, en una situación didáctica. Es decir, yo puedo presentar el problema que surge en mi escuela. Si yo estoy en un área de supervisión, el problema puede ser en los servicios del nivel primario de mi área de supervisión. Tal vez dentro de la institución como director puede ser en un curso, como les explicaba recién. Pero siempre se la contextualiza, es decir, se va buscando de qué manera ustedes pueden llegar a buscar el problema, es decir, en dónde surge este problema, si en una escuela primaria, si en un jardín, si surge en la secretaría de una escuela, si surge en un área de supervisión. Sí, continúa. La estructura del texto de la problemática comprende 3 aspectos. El enunciado, que era lo que les decía recién, que contextualiza la situación a resolver. La problemática propiamente dicha, es decir, este es el problema, me pasa esto.
y la consigna que explicita puntualmente qué se requiere de los coloquiantes. Es decir, hay un problema en una institución. El problema es este, y yo les pido que ustedes analicen el problema, diseñen acciones para resolverlo, y también determinen de qué manera va a ser evaluada la aplicación de estas instancias. Eso es lo que va diciendo la consigna. Es una consigna como cuando nos dicen que debemos resolver tal o cual situación problemática del área de matemáticas. Es una consigna, no cambia el concepto. ¿Mm? Sí, seguimos. La terna debe trabajar. Y acá venimos. Cuando ustedes llegan para desarrollar el coloquio, bueno, llegan al lugar donde se toma la prueba de selección, se les toma asistencia, y se van determinando las ternas que van a ir, de acuerdo a los presentes, que van a ir ingresando. Si las ternas son mayor cantidad, de mayor cantidad y no se puede hacer en un día, a veces se pasa y se hace otro día. Bueno, todas esas cuestiones se van manejando en el momento con acuerdos de los docentes y con acuerdos de los gremios. Una vez que están organizadas las ternas, si, como yo les decía, si de acuerdo, si no siempre termina en 3, para poder hacer todas ternas, a veces tenemos que se decide que el último grupo, en vez de estar 3, entre en 4, porque se enriquece más la interacción, ¿no? Porque si no, en la dupla termina siendo un diálogo muy, muy cortante entre dos personas, nada más. La terna debe trabajar. Cuando una vez que entran al aula, la terna se organiza, sabe que no tiene que estar mirando al jurado, y va a analizar las problemáticas. Cuando encuentra el planteo de la consigna, tiene que mirar lo que dice esa consigna. Porque de acuerdo a lo que me dice la consigna, yo voy a poder ver qué temáticas tengo que manejar, explicitar, buscar marco teórico para fundamentar por qué yo les pido tal cuestión o les indico que voy a hacer tal o cual acción. Porque tiene que ver con las temáticas que abarca. Tengo que organizar y jerarquizar los temas. Es decir, si yo organizo una puesta en marcha de un plan de acción, tengo que ver de los temas que yo saqué, de las temáticas que abarca la problemática, tengo que ver cuáles son los fundamentales, los más importantes. Entonces tengo que ir jerarquizando, porque los otros temas que también voy a tocar y que van a influir en el tema central, esos temas los voy a poner para que no quede una cuestión tan escueta y que sea directamente, aparte de un tema central, desde una mirada compleja que tenemos que hacer del análisis de la consigna y de la problemática. Sabemos que si tengo un problema, voy a tener una multicausalidad. Por lo general, los problemas que surgen a nivel educativo no son problemas unilaterales, es decir, que yo digo estímulo-respuesta, yo voy totalmente lineales, yo digo, se rompió un plato porque se me cayó, no es así. Tengo que buscarle también, como a tantas cosas, la multicausalidad. Entonces, si el problema que yo tengo un problema central, tengo que ver cuáles son las causas que me llevaron a este problema. La resolución de esas causas son los otros temas que yo voy teniendo alrededor. Entonces, esta mirada es la que uno tiene que hacer cuando va a trabajar una problemática. Tiene que ser una mirada compleja. No podemos decir, no aprendió porque la maestra no le dio clase. Con eso no nos podemos quedar. No nos podemos quedar con una linealidad.
En ese no aprendió aparecen implicadas muchas cuestiones, desde una organización institucional, desde un plan desde el proyecto de supervisión del directivo, desde un proyecto institucional compartido, desde un seguimiento, desde un acompañamiento. Hay mucho. Entonces, esto es lo que uno tiene que tener en cuenta cuando vamos a analizar la consigna de una problemática. Que no podemos quedarnos, que a veces pasa que se quedan en las pruebas de selección, en el coloquio, se quedan sin marco teórico para hablar, se quedan sin palabras, y como que se vuelve a repetir siempre lo mismo. Pero también pasa esto, porque falta la organización y jerarquización de los temas. Entonces, si nosotros sabemos que tenemos un tema central y sabemos cuáles son los temas satélites que van a contribuir a ese tema, vamos a tener muchos elementos a los cuales abordar y sobre los cuales hablar. Pero bueno, esta es una de las cuestiones que tenemos que tener presente cuando estamos armando nuestro temario y nuestro marco teórico para poder presentarnos. Bueno, sí, las implicaciones prácticas del planteo, ya lo hablamos. Sí, seguimos. Las consignas son precisas, el propósito es resolver el problema, y la construcción discursiva es un verbo imperativo. Usted es director de la escuela tal, que indique los recursos que utilizaría para resolver tal o cual situación. Es decir, es una orden. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué debería hacer? ¿No? Es como que estoy pidiéndole, usted describa la situación, usted redacte un informe acerca de lo que vio. Es decir, como que uno tiene que hacer lo que me está pidiendo, lo que me pide la consigna, no otra cosa. Sí. Bueno. En el enunciado introductorio se reconocen núcleos semánticos, es decir, ¿cuál es el problema? La institución, el diseño curricular, el proceso de enseñanza, la evaluación, el proyecto educativo institucional. Esos son núcleos semánticos. Tiene que ver con algo sustantivo, con algo, es decir, práctico, que nosotros lo tenemos dentro de las escuelas, que existe, ¿no? Y es lo que me da la temática, el tema abordado. Pues si yo voy a hablar, y yo tengo dentro de la problemática, me habla de algún tema de un proyecto institucional, yo cuando voy a abordar la problemática, lo que tengo que hacer es determinar el núcleo semántico, es decir, el sustantivo sería, hablando en simple, de la problemática de ese proyecto institucional. Entonces, yo tengo ahí un marco teórico sobre proyecto institucional. Entonces, sobre ese marco teórico, yo puedo decir que sí, que el problema que está en el proyecto institucional es el siguiente, porque un proyecto institucional debe tener en cuenta el equipo docente, la comunidad, bueno, todo lo demás, todo lo que tiene que ver con un proyecto institucional. A eso voy. Entonces, las exposiciones y los desarrollos de los coloquios se nutren de mucha cuestión teórica, de la cual se va a desprender la acción, lo práctico que me pide la consigna. Pero siempre para resolver una consigna, yo tengo que estar sustentada por un marco teórico sólido, por un marco teórico que conozco, que yo pueda explicar. Y con esto no quiero decir que tengo que ir a desarrollar toda la bibliografía, ni que tengo que estar citando 4, 5, 10 autores. Porque a veces yo puedo conocer muchos de autores, pero tengo dificultades en llevar esa teoría a la parte práctica, que es lo que yo estoy en ese momento manejando.
Entonces, si tengo dudas después en una cuestión de lo teórico, tengo alguna duda sobre estas cuestiones prácticas, es decir, si yo estoy hablando o de un proyecto institucional o de aplicación del diseño, si tengo duda por esa cuestión práctica, voy y busco el marco teórico, y allí me nutro de la teoría, y me va a dar los elementos necesarios para poder desarrollar el coloquio y poder trabajar en forma más, diríamos, más distendida y tener posibilidad de poder conectar con las otras dos compañeras de la terna. Bueno, acá estamos, que es un poco lo que hablábamos ya, el núcleo temático, que sería el tema central, y otros núcleos semánticos que van enmarcándolo. Bien. Comprender la problemática significa poner en relieve los factores involucrados en las tensiones u oposiciones, es decir, poner en relieve el problema. Yo cuando leí la problemática y vi qué factores estaban en tensión, ahí determiné el problema. Reconocer los sujetos que participan en ella. Ustedes saben que nosotros en el ámbito para el cual vamos a concursar, se trabaja con personas. Entonces, están los actores institucionales y a veces extrainstitucionales que están también influenciando para que surja este problema. Interpretar en qué consiste el conflicto en sus variadas dimensiones y alternativas. Es decir, que yo una vez que saqué cuál era el problema, supe identificar quiénes estaban dentro de ese problema o estaban afectados o generaban, porque también hay dos aspectos. A veces hay actores que se ven afectados por una problemática institucional y hay veces lo generan. Entonces, bueno, yo reconozco los sujetos que participan allí, interpreto en qué consiste el conflicto y a partir de ahí yo puedo generar y dar respuesta a la consigna. ¿Me van siguiendo más o menos? Escriban algún chat, así me dicen. Sí, avanzamos. Bueno, acá como para ir más sobre lo concreto, vamos a leer, yo les traje un ejemplo de problemática para las distintas instancias. Ejemplo ¿Querés que la lea, ¿Cómo? ¿Querés que la lea? Como quieras, léela, si tenés ganas y me descanso. Dale, por eso. Así tomás un vasito de agua mientras. Sí, Uno acá de lo los tengo. aspectos a considerar en la organización institucional es la distribución de la carga horaria semanal de las diferentes áreas. Los diseños curriculares del nivel reconocen la flexibilidad de tiempos y espacios. Los equipos directivos deben tomar decisiones al respecto, fundamentando los criterios utilizados. En las escuelas de su área de supervisión, usted observa que algunas áreas curriculares son priorizadas en detrimento de las demás. Analice la situación planteada, teniendo en cuenta posibles causas y actores involucrados. Establezca estrategias de acción que permitan revertir la situación planteada. Consigne modo de intervención, asesoramiento y monitoreo. Hermosa problemática. Sí, hermosa. Dan ganas de resolverla mientras no estamos en el coloquio. Cuando estamos ahí, Dios. Un inspector trabaja 7 horas por reglamento, más todas las otras que le quedan del día. Así que te puedo decir que trabaja, saca la cuenta, 24, 17 fuera del cargo, de la casa, no, de la sede. Digamos. Miren, yo les digo una cosa, el cargo de inspector es un cargo hermoso. Tiene
tiene muchas, diríamos, es una responsabilidad muy grande. Uno por allí piensa la responsabilidad que tiene en un cargo de inspector, dan ganas de salir disparando. Pero en realidad es un cargo de gestión muy rico, muy interesante, y si a quienes nos gusta la educación, les puedo asegurar que es un cargo totalmente enriquecedor, formador, superador. Yo la verdad, sinceramente digo, yo estuve 14 años como inspectora, y bueno, dejé porque todo se cumple un ciclo. Pero como verán, no dejé la educación, porque en realidad me gustaba mucho, me gustan mucho los temas de gestión. Entonces, yo lo que realmente siempre digo, el cargo de inspector es un cargo que uno tiene mucha flexibilidad, tiene posibilidad tiene otros tiempos de trabajo. El cargo de inspector uno puede tomarse en ciertas cuestiones. Ya cuando hay una urgencia, hay una cuestión, una situación de conflicto más severa, bueno, uno tiene que actuar en el momento. Pero es un cargo que le da la posibilidad de reflexionar sobre los problemas que surgen a nivel institucional, de plantear a lo mejor algún tipo de mejora, un trabajo conjunto con otras instituciones, sin estar dentro ni ser parte. Entonces, uno tiene otra mirada. Es muy lindo el cargo de inspector. Yo la verdad que siempre digo, si volvería a hacer la carrera, si volvería a vivir otra vez, haría lo mismo que hice. No lo cambiaría, porque me gustó muchísimo. Bueno, fíjense que ahí tenemos una problemática. La primer parte, hasta donde dice utilizado, uno de los aspectos a considerar, toda esa cuestión, la primer parte sería el encuadre. ¿Vieron? Donde aparece la contextualización, donde yo les digo que tengo que contextualizar para que ustedes tengan idea dónde van a estar, a dónde va a surgir el problema, ¿no? Entonces ahí les hablas de organización institucional, de carga horaria semanal, de diseño curricular, del equipo directivo como quien toma las decisiones. Ustedes saben que el equipo directivo es el responsable del servicio, es quien toma las decisiones. Y en realidad el director es el responsable último de la institución, por más que haya un equipo directivo. Entonces, ahí aparece, diríamos, el encuadre, primero la contextualización. Después aparece, en las escuelas de su área de supervisión, usted observa algunas áreas curriculares. Ahí está el problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que algunas áreas son priorizadas en detrimento de las demás. Esto es muy común de observarlo en las escuelas. Hay áreas, bueno, ahora con más que nada en estos tiempos, con los currículum prioritarios, teníamos mayor, había que poner más intensidad en ciertas áreas que en otras. Cuando a veces trabajando un área de sociales, yo puedo trabajar todos los contenidos de prácticas del lenguaje tranquilamente, utilizando la temática del otro área. Pero bueno, esto, acá el problema era que había áreas que no se abordaban. Entonces, después viene la consigna. Lo último de abajo es la consigna. Analice la situación planteada, establezca estrategias de acción, y después consigne cómo voy a intervenir, qué voy a hacer para que hagan eso en la escuela. Voy a generar una reunión con el personal, voy a hacer una reunión con el equipo directivo, cómo va a ser mi intervención. Tengo que organizar un asesoramiento, es decir, yo tengo que asesorar para decirle al director qué es lo que tiene que hacer, eso es un asesoramiento. Y el monitoreo corre por cuenta del inspector, ir a ver qué pasó. Después que yo estuve trabajando todo esto, ¿qué pasó en esa institución? ¿Se revirtió el problema?
hay que continuar con el seguimiento tenemos que hacer otras cuestiones. Bueno, esto es una problemática para el cargo de inspectores. Bueno, seguimos con otra. Para alguien que me reclamaba recién ahí, que no le contesté. La que me pedía una problemática del cargo de director y vicedirector. No me olvidé de los otros cargos, los puse a todos, porque si no yo ya sé lo que pasa. Bueno, acá hay una problemática para los cargos de director y vicedirector. ¿Lees, Paula? Dale. En la estructura institucional se pueden determinar diferentes planos pedagógicos. En un primer nivel, el maestro frente a los alumnos. Luego, el del director respecto a los docentes. En estos planos aparecen en acto distintos tipos de conocimiento, estrategias de enseñanza y procesos de aprendizaje. En la escuela que usted conduce, se presenta una discrepancia entre las prácticas áulicas y lo prescripto en el diseño curricular. Conceptualice aspectos fundamentales de toda práctica educativa. Diagrame un plan de acción que revierta la situación planteada, consignando aspectos didácticos pertinentes e ineludibles en el proceso de la enseñanza. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. En realidad, yo les quiero aclarar, en realidad las problemáticas que yo les pongo como ejemplo es más que nada para el análisis de la estructura de la problemática. Por ahí puede haber algunos temas, como yo les dije recién, que hablando de las áreas, que les dije que el currículum prioritario, por ejemplo, a partir de las situaciones de estos últimos 2 años, también se daba prioridad a alguna área y otra no. Les contesto esto porque alguien lo escribió ahí. Yo lo había dicho eso. Solamente que lo que yo en realidad quiero con estas problemáticas, y no les quise buscar problemáticas muy complicadas, porque es nada más que para explicarle la estructura de una problemática. También puede suceder que van a ir a la prueba de selección y ha habido casos que en vez de problemática han determinado temas, más que nada para los cargos de inspectores. Así que también eso puede suceder, pero bueno, vamos a ir un poco a lo que se venía trabajando durante todo este último tiempo con en las distintas pruebas de selección. Es decir, lo que normalmente se viene haciendo. A veces surgen cambios, también estos cambios pueden ser acordados de acuerdo a la región donde se llevan a cabo las pruebas de selección. Por eso les hablo de la contextualización de esto. Si bien esto es general, la provincia es muy grande nuestra provincia es inmensa, y somos muchísimos. Somos tanto que a veces ni nos olvidamos que somos bonaerenses. Así que, por eso les digo que esto es como para que ustedes vayan viendo cómo está estructurada, a quien nunca tampoco tuvo contacto con una problemática, cómo están estructuradas las problemáticas. Y para ponerles un ejemplo, tenía que poner uno de cada instancia. Ya recién lo dije, hay una de inspectores, una de director y vice, y otra de secretarios, que alguien estaba preguntando recién, también el secretario. Bueno, fíjense que en el primer párrafo, como les digo, acá está la contextualización. Aparecen, fíjense que dicen distintos planos pedagógicos. Estos planos pedagógicos son los que por allí en algún momento se llamaron las aulas, el aula del maestro es el maestro y sus alumnos, el aula del director es su institución educativa y sus docentes, y el aula del inspector es su área de supervisión. Y si seguimos para arriba, el inspector jefe tiene como su aula el equipo de inspectores, y así. Es decir, son las instancias donde tenemos. Entonces, en cada una de estos planos pedagógicos, de estas aulas, aparecen distintos tipos de conocimientos y distintas estrategias, distintas maneras de enseñar.
que en realidad no tendría que ser así. Nosotros tenemos un diseño curricular muy pautado, porque es prescripto, con marcos teóricos muy importantes, y los digo para todos los niveles, no los digo solamente para primaria, donde tenemos las situaciones de enseñanza, donde tenemos metodologías, donde hay una bibliografía muy rica para poder consultar. Entonces, si uno se aboca al diseño, creo que no tendría que haber demasiadas diferencias o discrepancias entre las clases y lo que el diseño me pauta. Yo les digo sinceramente, yo voy a las escuelas, porque tengo práctica, tengo la residencia en cuarto, y voy. Y a veces en algunas situaciones, se produce también una tensión entre lo que planifican las practicantes del diseño y lo que se está planificando y trabajando en el aula cotidianamente. Entonces, bueno, esta problemática no está muy lejos de la realidad. Entonces, acá hablamos que el gran problema, el problema central, es el no uso del diseño curricular en las prácticas áulicas. Entonces, yo tengo que ver también las causas. Siempre cuando tengo un tema tengo que pensar en causas. ¿Por qué tengo este problema? Y bueno, y es un poco a partir de esto que esta capacitación se llama capacitación para cargos, la gestión como proceso complejo. Porque esto es lo complejo. La determinación de causas y el conseguir y el ver y el poder abordar distintas acciones que puedan hacer que yo revierta esas causas, porque si yo no puedo revertir los problemas a partir de las causas, es como si voy tapando el problema, pero siempre está debajo esa cuestión que subyace sin poderse resolver. Entonces, ahí, bueno, veremos cómo se hace. Hay muchas formas de poder trabajar y depende de cada lugar. Después, abajo les dice que conceptualice, la consigna es que tienen que conceptualizar todo lo que tenga que ver con práctica educativa. ¿Cuáles son? ¿Qué es una buena práctica? Y después, diagramar un plan de acción. Entonces, el plan de acción para revertir la situación planteada. Yo, director, veo que en cuarto y en quinto esto no se está trabajando de acuerdo a lo que dice el diseño curricular. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Con qué docentes tengo que trabajar? Si yo voy y les digo, miren, el diseño curricular me está pautando que tienen que hacer el abordaje de estos contenidos, y tienen esta metodología de trabajo, entonces vamos a ver si podemos armar para trabajar así. Y viene el docente y me dice, sí, pero yo no puedo abordar estos contenidos porque los alumnos no tienen los saberes previos necesarios para que yo trabaje el contenido de esta manera. Una realidad que seguramente ustedes conocen. Entonces, yo no puedo trabajar solo entonces con el maestro de cuarto y de quinto. Yo tengo que trabajar con todo el equipo docente. Y si tengo equipo de orientación escolar, también tiene que trabajar. Es decir, el equipo de orientación tiene que estar trabajando mancomunadamente con el equipo directivo y el equipo docente. No es un equipo que tenga que trabajar aislado, porque si no, en el caso de una necesidad de un asesoramiento, de una orientación, de alguna problemática pedagógica que surge en el aula, cómo tiene que determinar si el problema es problema de enseñanza o problema de aprendizaje. Y si no tenemos una buena relación y un buen ensamble entre todos los actores de la institución, también se complica. Y en última instancia, el que siempre queda perjudicado es el alumno, en estos casos. Entonces, como eso les digo,
Si nosotros trabajamos, lo que tenemos que hacer, para abordar esto, yo tengo que trabajar con todo mi equipo docente, ir evaluando, ir viendo, ir logrando que cada docente haga una autoevaluación, y de ese modo pueda ir reconociendo la problemática, y de esa manera es mucho más fácil revertirlo. Porque si a mí me dicen, tenés que cambiar porque esto no es así, seguramente que no me voy a sentir bien como docente. Porque lo primero que me van a decir es, bueno, ¿cómo lo hago? Decime cómo lo hago. ¿Qué querés que haga? No es qué querés que haga. Uno tiene que trabajar a partir de estos procesos de metacognición. Entonces, en el plan de acción, son estas cuestiones que por ahí tienen que manejar los directivos. Bueno, y seguimos con la otra problemática para un cargo de secretario. Bien, en una escuela bien pensada, más allá de las ventajas que ofrece el uso de la tecnología, la comunicación escrita sigue siendo una necesidad diaria. Asegurar que la comunicación circule y llegue a todos los sectores y miembros de la institución es una de las funciones del que el maestro secretario lleva adelante. En la institución donde se desempeña el cumplimiento de plazos y formas de entrega de la información necesaria para garantizar una oferta educativa de calidad no es el esperado. Explicite las acciones que implementaría para revertir la situación, indique cuáles son los datos estadísticos relevantes a nivel institucional y fundamente la incidencia en el plano pedagógico. Graciela, si me permitís decir una cosita que por ahí leí en el chat, que pedían problemáticas específicas de modalidad, aclararles que el rol es el mismo. Uno, si es secretario y va a rendir para secretario, es lo mismo si es para secundaria, para primaria, para psicología, ¿se entiende? Después hay especificidades de nivel y modalidad, pero la estructura en general es la misma. Perdón, pero quería aclarar eso. Gracias. Sí, lo vi, lo iba a decir, pero bueno, está. Mejor que lo dijiste vos. Sí, no, chicas, estos piensen también que nosotros estamos, esta capacitación tiene que ver con una cuestión, diríamos, macro y con los lineamientos más generales. Si bien yo traté de especificar alguna cuestión para que no les quede solamente lo que siempre estamos escuchando, lo que siempre estamos leyendo de una capacitación para las pruebas de selección, tampoco fui a la especificidad de cada nivel y modalidad. Solamente tomé 3 problemáticas del nivel, de acuerdo a los niveles jerárquicos. En realidad hay algunas cuestiones que sí serán específicas de cada nivel o modalidad, pero esas no necesitan que se las expliquemos nosotros. Esas cuestiones propias las van a incorporar ustedes porque las manejan. Así que no se preocupen. Acá lo que vamos es cómo poder analizar una problemática. No es el contenido de la problemática. A veces los contenidos son muy simples y no llevan. Bueno, en el primer párrafo, fíjense que habla de algo importante que tiene que circular en una institución, que es la comunicación. Y bueno, y pone dentro de esto que el maestro secretario es uno de los actores que la lleva adelante. En esta institución, lo que más se complica, supuestamente, es el cumplimiento de los plazos, y la forma. Ustedes saben, siendo desde el cargo de secretaria, como hablábamos recién, el tema del cumplimiento de plazos es una cuestión fundamental para toda institución educativa, y más que nada porque lo que tenga que ver con información de organización o de... Ustedes saben que tenemos distintas instancias donde de acuerdo al calendario tenemos informaciones numéricas que elevar, por ejemplo, que son de rutina y que
tienen que cumplirse los plazos porque es una cadena de leves. No es una cuestión de que el director quiere que les entregue la información todo el mismo día, el día 25, porque se le ocurrió. Seguramente si un director pide una información, por ejemplo, tenemos en marzo matrícula inicial, en junio matrícula censal, en diciembre matrícula final, después tenemos los informes de calificación, y tenemos los de, bueno, todas las planillas que ya conocen ustedes que existen. En todas, un poco esto es lo que habla la problemática. Y por el otro lado, el tema de la comunicación. Es decir, por un lado tenemos que lograr el cumplimiento de plazos en la entrega de esa información, porque la necesitamos. Necesitamos la matrícula, porque si yo tengo que solicitar una ampliación de planta, tengo que saber la matrícula que tengo. Y la necesito. Y no se necesita del grado que tiene más alumnos. Se necesita la de toda la institución para poder hacer un análisis. Si hablamos de una planilla, de las planillas de calificación, y sí, las necesitamos para poder ver, analizarlas y poder revertir algunas cuestiones en los planteos didácticos que se están presentando, de las estrategias pedagógicas y todo lo demás, para ir viendo que los resultados vayan siendo cada vez más positivos. Y después también el tema de la comunicación, a veces pasa no por la comunicación interna de la institución, sino por información que llega de la institución, a la institución, diríamos, desde otros estamentos, y nosotros tenemos que darla a conocer a todo el personal. A veces no nos asegura nada que mandando un mail o compartiendo en un grupo de WhatsApp, esta información llegue. Y a veces es información muy importante, y más de una vez pasa que viene un docente y te dice, ¿cómo no me dijeron de tal evento, de tal inscripción? Sí, se dijo. El secretario le va a decir, sí, yo te lo pasé, te lo mandé. Es más de una vez. Más de una vez firman hasta registros de informaciones. Sí, el correo a veces es el único medio eficiente para comunicar, sí. Pero también a veces pasa que no se abren las comunicaciones. Tal vez se lee el correo y no se enteran. Yo no les quiero decir, chicas, que esto sea tan así como se lo estoy diciendo. Es un modo de ejemplificar. De ejemplificar más o menos en el análisis de una problemática como la que puse ahí. Tampoco les digo que les va a llegar esta problemática a ustedes para resolver. Bueno, menos mal que hay alguien que me entiende lo que estoy diciendo. Bueno, expliciten, entonces después que tengo esto, que en la institución no se cumplen cumplen los plazos, entonces el resultado de la oferta no es el esperado. Acá hablábamos de la cuestión de que yo les decía de los informes de calificación. Si yo tengo un informe de calificación que me está dando un X porcentaje de desaprobados en un área, es un indicador que yo lo tengo que abordar pedagógicamente, ¿no? Entonces, si yo no cumplo el plazo, a nivel institución no se pueden hacer esos análisis, y por eso la oferta educativa no tiene la calidad esperada. Eso es lo que les podría decir al problema que aparece en esa problemática. No se enganchen con lo de las comunicaciones, escuchen la problemática. Entonces lo que tienen que hacer es explicitar. Ya encontraron el problema, que no se cumplen los plazos en la institución, entonces, ¿qué harían para que se cumplan los plazos? ¿Cuáles son los datos estadísticos del nivel? Como en este caso ya les dije, uno para el nivel primario, y la incidencia en el plano pedagógico. Porque toda información que surge
en una institución, tiene incidencia en el plano pedagógico en una institución educativa. Cuando yo tengo por allí como una información que me llama la atención, demasiado desgranamiento en una escuela, cuando tengo bajas de matrículas, cuando tengo aumento de matrícula, todas estas informaciones tienen que ver con una cuestión pedagógica o una cuestión de organización institucional. Entonces, es una lectura que yo tengo que hacer. No solamente el secretario tiene que estar leyendo y manejando el número de la matrícula o de aprobados y desaprobados, sino que tiene que estar haciendo esta mirada que el director no la puede estar haciendo. El director está ocupado en otros procesos y en otros trabajos y en otros ámbitos que tienen que ver mucho con la gestión, y que sabemos que hay directores que tienen mucha capacidad de gestión y por ahí logran a través de esa capacidad optimizar el desarrollo de las acciones de su escuela, y si se aboca a gestión no se puede abocar a la lectura de datos. Para eso está el maestro secretario. En realidad el maestro secretario tiene que recopilar todo lo que tiene que ver con información, hacer que circule la información, y a su vez hacer el análisis de la incidencia pedagógica de esa información a nivel institución. Ese es el trabajo, como alguien escribió ahí, el exsecretario trabaja codo a codo con el directivo. Exactamente. Incluso integra el equipo directivo. Bueno, estos son los tres modelos de problemáticas. Avancemos, a ver por dónde íbamos. Bueno, ya les expliqué más o menos cómo hay que hacer para resolver una problemática. Ahora vamos a ir viendo cómo se organiza el coloquio. Ya vieron en las problemáticas anteriores lo que es el tema, entonces lo que hay que enfocar correctamente es el tema. Ya hablamos de tema y de los temas satélites o subtemas que aparecen, que abarca, que están dentro de él o que se relacionan, y también esos los tengo que tener en cuenta cuando estoy coloquiando. La organización y la jerarquización. Siempre no debo correrme del tema central, porque si yo me fui del tema central, desvirtúo el coloquio. Es decir, que saco de tema lo que estoy trabajando. Entonces siempre, en esta dinámica que hay en el coloquio, tenemos que estar muy atentos a lo que hablan nuestros compañeros para, en el caso de que vemos que se van del tema, volverlos a retraer con una dinámica de coloquio. Decirles, bueno, sí, es interesante lo que decís, pero vamos a ver qué otros aspectos este tema tiene para poder abordar. Cosas de volver al tema. Hay veces pasa que coloquiando esto no logramos, no se logra. Y bueno, a veces perjudica a toda la terna, a veces se perjudica el aspirante nada más. Bueno, pautar relaciones y prever las implicancias prácticas. Bueno, sigamos. El desarrollo. Ustedes ya entraron, tomaron la asistencia, les dieron el tema, organizaron el coloquio, porque tienen un espacio, tienen un tiempo, entre 10 y 15 minutos, para organizar y poder desarrollarlo. Una vez que vienen ya con el diagrama hecho de lo que van a trabajar, ¿qué hacen? Ubicarse en la terna en forma circular, a fin de posibilitar un diálogo cara a cara. Yo dialogo coloquio con mis compañeros. El contenido y la estructura de ese mensaje, de ese coloquio, no voy a hablar de cualquier cosa, tengo. Primero, seguramente les hacen leer la problemática, esto queda todo grabado.
explicitar con claridad y precisión los saberes que conforman el marco teórico. Es decir, cuando yo estoy hablando, hablo claramente sobre el marco teórico que me indica el tema que estoy abordando. Por eso es tan importante tener claro el tema. ¿Me van siguiendo, no? ¿Cómo vamos, no? Fundamentar válidamente criterios y opiniones, estableciendo relaciones teórico-práctica pertinentes. Es decir, es importante esto de la relación teórico-práctica. No les digo que no nos tenemos que aprovechar mucho de la práctica, porque si no se nos terminan convirtiendo los coloquios en un anecdotario. Es bueno que, referido a alguno de los temas, si tenemos un ejemplo práctico, lo pongamos, pero muy escueto, muy como al pasar, muy como para ilustrar, diríamos, ¿no? Pero no basarnos solo en ejemplos prácticos. Si no, nos queda un coloquio vacío de contenidos, vacío de marco teórico. Y mientras ustedes están coloquiando y están hablando, la comisión evaluadora va registrando todos los marcos teóricos que aparecen. Cada integrante de la comisión evaluadora. Entonces, cuando ustedes terminaron el coloquio y se empieza a evaluar, entonces ahí realmente vemos cuáles fueron los marcos teóricos que abordó cada uno de los aspirantes. Esto se los digo porque por ahí a veces es una información que por ahí, ¿cómo evaluaron si nosotros hablamos las tres juntas? No, ustedes hablan las tres juntas, pero el jurado ya está ejercitado y capacitado para poder recolectar el marco teórico. Cuando surge, pongamos que están hablando de una problemática que tiene que ver con diseño curricular, por decir algo, un área de matemática. Entonces si nombraron el error constructivo, si nombraron resolución de problemas, si nombraron el proceso de metacognición, esos contenidos son los que cada una de las personas que están en la comisión evaluadora van recolectando. Entonces, tal vez hay un aspirante que dijo 3 contenidos, 3 marcos teóricos, y otro dijo 5. Entonces ahí es donde por ahí ustedes van a encontrar. ¿Y cómo? Yo me saqué un 7 y el otro se sacó un 10, pero si hablamos lo mismo. No se habla lo mismo porque a veces hablan lo mismo, pero el marco teórico, el sustento, la solidez en cuanto al abordaje del tema no es el mismo. Bueno, fundamentar los criterios y opiniones, señalar incidencia de la temática en las distintas dimensiones de la gestión, cuidar el nivel y la propiedad y precisión del vocabulario técnico, administrar el tiempo, al fin de desarrollar el planteo completo. Bueno, esto sería en el desarrollo del coloquio, que ya mucho de esto hemos venido hablando. La dinámica grupal. ¿Cómo tiene que ser esa dinámica? Tiene que manifestarse en un clima cordial, un diálogo natural y espontáneo. Intercambio. Las participaciones equilibradas. Es decir, tratar de no superponerse y dejar que el que está coloquiando y está expresando una idea termine su idea para después retomar. Porque a veces no se le permite al compañero terminar su idea y pasa que al no permitirle terminar su idea, no cerró un concepto y tal vez lo que está agregando es de otro aspecto, de otra temática. Entonces quedan fragmentados los coloquios. Incluso cuando uno de nuestros compañeros, pues, si se producen disensos, se resolverán a través de una síntesis integradora. Tal vez nosotros nos estamos dando cuenta que uno de nuestros compañeros está
equivocando el marco teórico que está desarrollando. Pero yo no le puedo decir, estás equivocado, porque no solamente perjudico a mi compañero, sino me perjudico yo. Esto tiene que ver con la facilitación de la palabra al otro. Entonces, buscando un nexo, buscando alguna manera, decirle, bueno, sí, entiendo lo que vos me decís, pero yo considero que sería necesario que se abordara de tal o cual manera. Y doy la manera que yo considero que es la correcta. El jurado sabrá si es correcta la mía o la de ella. Pero bueno, yo no le digo lo tuyo está mal. Esas son cuestiones que uno tiene que ir manejando en el coloquio para que no se fracture, porque si no, como diríamos, como la dinámica tiene un puntaje, se ve perjudicado el puntaje final si la dinámica no funciona. ¿Mm? Bueno, y después se cierra con una conclusión, es decir, cuando se termina el tema, una conclusión general que se va haciendo en forma conjunta, de acuerdo a lo que se opina o desde el posicionamiento que tienen con respecto a esa temática. Sí, seguimos. Sí, avanza, Paula. Bueno, acá aparece la evaluación del coloquio, ¿ven? La producción intelectual tiene 6 puntos, contenido, fundamentación, esto aparece en las disposiciones. Contenido y fundamentación, aportes de ideas y experiencias, planteo de relaciones, vinculación teoría y práctica, precisión, claridad de exposición, pertinencia y especificidad en las conclusiones, que es un poco lo que hablamos recién. Y en la participación grupal, también. Actitud en situaciones de consenso y disenso. Es decir, si yo sé que alguien se equivoca, que es por ahí lo más difícil en un coloquio, manejar esa situación, porque a veces la persona está muy convencida que lo que está diciendo es lo que corresponde responder en ese espacio, en ese momento, y no puede revertir su situación. Que bueno, como les digo, estas situaciones a veces perjudican a la terna. Siempre se trata, la terna, al ir tomando la evaluación puntual de cada aspirante, se trata de que no. Por eso hay veces entran a dar un coloquio, una terna, y aprueban 2 y uno de los integrantes no aprueban. Pero bueno, en realidad pasa por esas cuestiones. Sí, seguimos. Bueno, después tenemos la otra instancia que es la entrevista. Esta se establece la comunicación cara a cara entre el aspirante y los miembros de la comisión evaluadora. Por lo general, en la entrevista se trata de clarificar que aquellos aspectos que en el coloquio quedaron un poco en el aire, ¿no? Que no quedaron claros o que hubo una concepción errónea, un poco esto que hablamos recién. Y otra cosa que se tiene en cuenta en la entrevista es lo que tiene que ver el posicionamiento del rol, el perfil profesional y el personal del aspirante. Es decir, tratar de hacerles algunas cuestiones, algunas preguntas, algunos comentarios, para ver cómo se posiciona desde el rol para el cual está aspirando. En realidad esto del posicionamiento en el rol a veces es complicado, porque si la persona nunca ha desempeñado un cargo jerárquico de ninguna de las instancias, es difícil decir y ponerse en lugar de algo que nunca hizo. Pero pasa por ahí. Sí, seguimos. Bueno, en la entrevista se evalúa la capacidad comunicacional,
la capacidad de los criterios, presencia, capacidad de argumentación, la organización y la presentación de ideas, la adecuación al interlocutor, es decir, que el aspirante tiene que adecuar su discurso a la comisión evaluadora. Nosotros tenemos que hablar en un lenguaje totalmente formal en ese momento. Así yo esté acostumbrado a trabajar. La otra sería la adecuación a la firmeza y la convicción, es decir, lo que yo estoy diciendo es porque estoy seguro, porque yo me sustento en un marco teórico y en mi trayectoria como docente. ¿Y qué espero frente al rol? Esto sería la evaluación de la entrevista. Seguimos. Perdón, Graciela, aprovecho a meter un bocadillo que están preguntando sobre el Power y sobre la grabación. La grabación en unos días va a estar subida al YouTube, como para el que la quiera volver a ver o el que no pudo conectarse hoy. Y las placas estas de que estaba pasando ahora Graciela, las van a poder solicitar a través de las entidades de base, ¿sí? Así que quédense tranquilos en ese aspecto. Gracias. Bueno, continuamos, Paula. Bueno, acá llegamos ya ahora a la instancia del inspector. Debe constituirse en una herramienta el informe de visita. Tiene que ser una herramienta para revisar la práctica institucional, tiene que ser claro, conciso, y de intervención pedagógica teniendo como eje rector los lineamientos políticos. En realidad el informe de visita a escuela es cuando nosotros vamos a la escuela, por lo general siempre vamos con un motivo. En este caso, que es una prueba de selección, el motivo ustedes lo van a tener. Ustedes saben lo que van a ir a ver a la escuela. Entonces, de acuerdo a lo que a la problemática que les estén mandando o al tema que tengan que ir a ver, van a ir a la escuela y va a tener distintos pasos la entrevista. Seguramente el primer paso es el encuentro con el equipo directivo. El paso siguiente es plantear qué es lo que ustedes tienen que trabajar al equipo directivo, entonces, y pedirles qué elementos pueden observar para recuperar información y así poder armar el informe. El informe tiene, primero lo que tengo que hacer es ver lo que hay, describirlo, analizarlo desde el punto de vista pedagógico-didáctico, si es de la didáctica, desde el punto de vista sociocomunitario, si hay una cuestión de vínculos dentro de la institución, ya sea a nivel alumno o a nivel docente, desde el punto de vista administrativo, si lo que tengo es una cuestión, una problemática en cuanto a la información y demás situaciones. Entonces, a partir de ahí yo voy a tener elementos para observar, describo, analizo y luego sugiero y asesoro qué es lo que habría que hacer para resolver la situación. Esas son más o menos la secuencia que lleva un informe. Sí, seguí, Paula. Bueno, no deben ser solo teóricos vinculados con la descripción, porque siempre es bueno dentro de un informe, cuando van a hacer el informe de la visita a escuela, que uno pueda incluir, tiene que incluir marco teórico y puede incluir alguna bibliografía. Pero esto no debe ser muy extenso, porque el informe es una herramienta práctica. Entonces, puede ser que yo les diga, bueno, en tal área el marco teórico de la didáctica indica tal y tal situación de acuerdo a las orientaciones de tal bibliografía, ¿no? Pero no tengo que extenderme y poner todo el marco teórico ahí. Tengo que poner, es decir, lo principal, porque si no termina siendo un relato teórico.
No debe faltar el marco teórico, pero tampoco tiene que exceder. Y siempre hay que destacar los aciertos, como dice acá. Es decir, sugiero que a partir de las clases compartidas que dan tan buen resultado, se realice, y ahí sugiero lo que habría que hacer para modificarlo, pero siempre apoyada en lo positivo. Un informe no tiene que ser, diríamos, destructivo hacia la institución ni hacia el directivo. Tiene que orientar para que reviertan la situación, capitalizando todo aquello que está que ha dado resultados positivos y que me ha permitido avanzar, y pueda modificar aquellas cuestiones que hasta el momento son necesarias modificar. Bueno, después vieron que ahí abajo les dice, si se incluyen conceptos de autores, debe justificarse su inclusión. Y después las citas deben ser textuales. Eso también es medio complicado, son una prueba de selección, porque para acordarnos de memoria una cita y poner el autor, a veces entran en juego entre el tiempo, los nervios y todos los demás. Bueno, seguimos. Las recomendaciones para la visita. Relevar aspectos que hagan estrictamente al motivo. Es decir, si yo tengo que relevar algo que tiene que ver con lo didáctico, no voy a ir a pedir el libro de reuniones de padres, por decir, ¿no? Se pueden solicitar los materiales institucionales que crean necesarios, a excepción de legajos docentes y alumnos e informes de supervisión. Es decir, los legajos docentes y de los alumnos, por una cuestión de secreto profesional, no se tienen que estar mostrando a personas que no integran el equipo institucional. Y los informes de supervisión, porque yo voy a ir a hacer un informe, entonces no voy a mirar el informe de la inspectora anterior. Bueno, se hace registro de la información y esas notas son personales, no, bueno. Si algo que solicitan no está disponible, constituye un dato sobre el que se trabajará en la resolución del problema. Esto quiere decir que si ustedes van y quieren pedir y piden un informe de calificación y no está, y tendría que estar porque ya está en término, eso sería una cuestión para tenerlo en cuenta en el informe. Bien, seguimos. Las fuentes que se pueden consultar son el proyecto institucional, los acuerdos curriculares, el plan de evaluación, los informes de calificación, planificaciones docentes, carpetas de alumnos. Bueno, ahí los tienen, ya ustedes van a tener posibilidad de tener el Power y ahí los tienen todos anotados, incluso estos se los van a indicar ya. Cuáles son los que no pueden pedir y cuáles son los que pueden pedir para recabar información para ir a rendir la instancia de informe de visita escolar. Sí, seguimos. El informe tiene un encabezado tipo, que se lo dan, una descripción del observado, que era lo que les decía, y el asesoramiento. Asesoran al directivo, y a través del directivo ese asesoramiento llega al personal docente. Sí, Paula. Bueno, las recomendaciones. Se contará con 2 hojas, un borrador y otra para el escrito definitivo. Sí, esto es otro tema. Los informes son anónimos, así que ustedes van a tener una clave y a partir de esa clave se van a manejar. Otra cosa que también les digo, que no hay que empezar a escribir directamente. Armar un esquema, así una ayuda a memoria con los temas y empezar a escribir porque no dan los tiempos.
Son 2 horas y aunque digan, ¿cómo no voy a escribir una hoja en 2 horas? No alcanzan. Si nosotros queremos hacer un borrador y después pasarlo, no da tiempo. Entonces siempre es bueno hacer un esquema para no olvidarnos ningún tema y después ir redactando directamente en la hoja que se les da. Bueno, no hay que firmar y siempre posicionados desde el rol del inspector. Eso no se tienen que olvidar. El posicionamiento en el rol, porque muchas veces pasa que cuando nos queremos acordar nos convertimos en director. Cuando yo digo asesoro al docente, ya me convertí en director. Yo tengo que asesorar al director para que el director gestione su institución. Bueno, vamos. Bueno, acá aparecen los roles. Es decir, el rol que van a desempeñar cada uno de ustedes cuando aprueben la prueba de selección y se hagan cargo. ¿Qué es lo que va a ser el rol del director? ¿Qué va a ser el secretario? ¿Qué va a ser el inspector? Es el rol del director, que es el personal de mayor jerarquía, y tiene la principal responsabilidad. Es el responsable, como les dije hace un rato, último de la institución. Siempre trabajando en el marco de la política educativa y la normativa vigente, de la cual se desprende el proyecto institucional que elabora en forma conjunta y representa. Y bueno, y el accionar del director yo no se los voy a transcribir, porque en realidad en el reglamento general de instituciones, pues ahí quedó escuelas públicas, pero es de instituciones educativas, aparecen el accionar de los directivos, muy detallado, muy claro, es cuestión de ir a leerlo, nada más. Y bueno, y las tareas están enmarcadas en las previsiones del reglamento, comprende la responsabilidad de conducir los procesos de la implementación del diseño curricular en las 3 dimensiones, o 3 ámbitos. La pedagógica, que tiene que ver con todo lo educativo; la administrativa, que en realidad en la administrativa está relacionada con el uso de la información y un poco de lo que hablamos con el maestro secretario. Hay muchas instituciones que no tienen maestro secretario, entonces cumplen también esa función. Y si tienen el maestro secretario, en realidad es un trabajo conjunto para trabajar estos datos administrativos como antecedente y como base para una mirada proyectiva, ¿no? Y la sociocomunitaria es, como insisto tanto, que todo tiene que estar contextualizado. Bueno, el secretario, es el personal docente jerárquico que integra el equipo de conducción y tiene los aspectos técnico-administrativos del proyecto institucional. Incluso ahí está el articulado en el cual están las características y el rol a cumplir. Es un poco la síntesis, yo no los transcribí porque no me parecía oportuno, pero siempre es bueno. Y las tareas en general, bueno, tienen acá promover la ley de educación provincial, cumplimentar los aspectos, los procedimientos administrativos, siempre en comunicación con el director, recopilar información, sistematizar los datos estadísticos. Participar en la articulación, que esto también es importante, el tema de la articulación intra como interinstitucional. Y tiene que ver con las 3 dimensiones, la pedagógica, la administrativa y la institucional, la sociocomunitaria. Es decir, nosotros tenemos que estar conectados y articulados dentro de una institución por el simple hecho de que yo tengo que saber qué es lo que sucede en cada uno de los cursos para evitar fragmentaciones en las trayectorias de los alumnos. Las trayectorias tienen que ser continuas más allá del cambio de docentes.
Y esto yo lo voy a poder lograr si puedo lograr una efectiva articulación intrainstitucional. Y por el otro lado, al estar sólido como institución, voy a tener elementos para poder lograr articulaciones interinstitucionales para los niveles siguientes o anteriores. ¿Mm? Bueno, seguimos. Ya falta poquito. Bueno, el rol del inspector, que hay las características, que hoy la figura del supervisor supera esa función administrativa burocrática que tenía en otro momento para pasar por una cuestión de una función orientada a asesorar, acompañar, guiar, fortalecer los equipos de conducción. En realidad, el conocimiento de las escuelas del área de cada inspector le da los elementos necesarios para poder fortalecer a los distintos equipos directivos y a los maestros secretarios. Sí, seguimos. Ya creo que así terminamos. Seguimos. Bueno, esto era lo que yo les puse, esto que me pareció interesante que ustedes lo tuvieran. Las regularidades en los criterios de las comisiones evaluadoras. Es decir, más o menos lo que en general una comisión evaluadora tiene en cuenta. Marco legal y normativo común y específico de los niveles y modalidades. Es decir, cada comisión evaluadora va a tener en cuenta esto, pero teniendo en cuenta el nivel o la modalidad para la que se está concursando. La articulación, el trabajo en equipo, la agenda, la gestión administrativa, pedagógica, político y social contextualizada, es decir, cuando nosotros tenemos es decir, el registro que se va realizando de lo que estamos haciendo, de lo que vamos a llevar a cabo en algunas de las instancias. Esto también son cuestiones que la comisión evaluadora tiene en cuenta. La lectura de datos en claves pedagógicas, que es un poco lo que yo les decía recién, es el uso de la información. Esto otro criterio que también tienen en cuenta, todo lo que tenga que ver con las trayectorias educativas del alumnado, el posicionamiento en el rol y la comunicación intra e interinstitucional. Bueno, esto serían, acá estaríamos terminando esta parte. Yo quedo a disposición, no sé si alguien, no sé si las chicas ya dijeron que ellas iban a socializar los contactos, el material, así que creo que no haría falta que establecer contacto directamente conmigo, sino cualquier cosa me preguntan y yo no tengo problemas a través de las chicas de FEB, de comunicarnos, de establecer algún contacto, de esto quedo a entera disposición. Espero... Agradecerte, Graciela, infinitamente, la verdad que un placer haber compartido este espacio con vos, agradecerles a los más de 300 afiliados que aún siguen conectados y escuchando, solo decirles que desde la FEB les deseamos el mayor de los éxitos, que transiten este camino de estudio como un camino de aprendizaje, que lo disfruten, porque más allá del resultado les puedo asegurar que se aprende un montón y que es importante en la carrera docente tener docentes justamente que apuesten a crecer profesionalmente. Para nosotros es un gusto, es un orgullo y como les decía, en nombre de Mirta Petrosini y de todo el Consejo Directivo, felicitarlos por apostar a crecer profesionalmente. Puntualmente también quiero agradecer a Irene, que siempre está ahí con nuestro apoyo técnico. Vi también miembros del Consejo Directivo, a Gastón, a Horacio y a Nadia Malvestiti, perdón si me olvidé de alguno. Y bueno,
Los esperamos en una próxima capacitación, estén atentos, desde el área Eva, Julieta, María Inés y yo, también muchísimas gracias a todos.